Bueno, como dijimos, este 2026 empezó con todo. Se robaron un presidente, han habido problemas, más guerras, amenazas de guerra, en fin, cosas todas locas. Pero también comenzó con gente que se crea animales. Y hoy queremos hablar de los Terians. Y Ya. conmigo está un amigo desde la distancia. Ricardiño, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás, brother? Todo bien, sí, me da risa, porque de verdad que pasó de todo, nomás, Nomás empezando el empezando. año, sí, me da risa que se robaron un presidente que no era presidente, pero bueno, se lo echaron, Y se y lo... y se- ahorita la gente, la nueva comunidad que está de moda, Sí, eso es una moda, exacto, tal cual. A mí me da risa porque yo me acuerdo de los memes empezando el año que decían, bueno, 2026, que este año no sea como el 2025, que le des con más suavidad porque el año pasado una guerra, no sé qué cosa, y de repente, ¡pah!, empezó un ataque en Venezuela, empezó otra cosa por allá y ahorita los Terian. Empezó durísimo todo directamente. Pero así funciona, el sí, mundo cambia todo el tiempo. Tristemente, ahorita como vamos a hablar, no me parece que sea para bien. Cada quien tiene sus opiniones, aquí vamos a dar nuestras propias opiniones, por supuesto, pero aquí hablando en serio, o sea, ¿a quién le puede parecer sano que una persona se comporte como un gato, como un perro? No sé, es que no es un juego, no hablamos de niños de 5, 6 años o 7, hablamos de adultos, porque yo pensé que era una moda simplemente porque yo creía que estas personas llamadas Terian, mal, bueno, llamadas Terian, lo hacían y tenían entre los, no sé, 12 y 17 años, que supuestamente era la adolescencia, que era un proceso como que de rebeldía y que suelen hacer. Pero según vi un programa de Argentina como hace unos días, ayer, o hoy, no me acuerdo, ayer, y básicamente es gente que también es adulta. Y según esas personas, que ellos tenían mucho tiempo ya. No sé si de repente has buscado información por allí o has visto algo, Ricardo, que tú digas sí. sí, sí, bueno, es lamentable porque estamos hablando de que son adultos, donde se supone que ya una persona tiene como un desarrollo mental mucho más avanzado, porque yo me acuerdo que cuando yo era un niño, yo jugaba que yo era un Digimon. Me acuerdo que estaba de moda en mis épocas, yo soy del 93. En el canal de Fox Kids pasaban un anime que era Digimon, y a diferencia de los otros animes, los protagonistas eran niños. Y pues como yo era un niño, entonces pues yo me identificaba y yo jugaba en mi mente que yo pues que era un Digimon, pero después, o sea, creces, no sé, tus neuronas se van desarrollando, tu capacidad de raciocinio, el sentido común, la lógica, y entonces, claro, ya cuando son, con todo este tema de la autopercepción, el problema es que no hay como un límite. Ya pasamos de gente que llegó a un punto de decir, bueno, yo soy esto, y la sociedad comenzó a aceptarlo, pero el problema es que luego aparece otra persona que tiene obviamente otra percepción de su forma de ver las cosas y dice, no, sabes que yo no creo que soy esto, yo ahora soy esto otro, a que sale algo nuevo, algo diferente. Entonces no hay un límite y como no hay un límite en la percepción, en la forma de ver las cosas, entonces queremos o mucha gente o muchos organismos intentan que esas cosas se integren a la sociedad de manera normal. Y entonces, pues, de ahí muchas personas se toman para hacer cosas que están mal, avalando de que esa es su autopercepción del mundo y que hay que respetarlo. Pero y por ejemplo, ahora esto de los Terian yo no lo veo, o sea, o sea, lo veo mal, porque es como una forma de un ser humano dejar de comportarse como lo que es y como una forma de autodegradarse y Ok, ok. comportarse como un animal, pero está él ahí, ¿sabéis? O Sin, sea, tú dices sin como molestar a que, otra o sea, persona. como que no le das daño a otras personas en la sociedad, básicamente. A Sí, un tercero. exacto. Él es un perro, si, por ejemplo, esta comunidad Ajá. Terian, que que se origina del griego therion, que es Ajá. bestia,
de la palabra bestia, pues Bueno, está era bien como, si pero es quiere básicamente comportarse como como, una bestia. pero es como hombre bestia. Viene de allí, pero es como hombre bestia, una persona que se transforma en animal. Porque también estaba que Sí, si el licántropo que era directamente que si un lobo. O no sé, exacto. un otro que, por ejemplo, no sé, un centauro, que era un caballo y mitad hombre. Pero Terian incluye toda la palabra, abarca a todas las personas, a Sí. todas las razas de animales, al que sea. Y por eso viene de allí también. Y es cierto, y o sea, supuestamente pues no le hace daño a nadie, hasta ahorita no sé, no le hace daño a nadie. También yo entiendo mucha gente que, o sea, no va con eso. Sí es cierto que siempre las personas van como muy en contra de alguna nueva, de alguna moda actual. Lo mismo pasó que sí con la lectura. Es cierto que, por ejemplo, la gente en su momento cuando empezaron a salir que si los libros ya más producidos y todo, la gente decía que como en contraposición de eso, que no era tan bueno porque la gente iba a dejar de hablar, de charlar y solamente iba a leer libros. Entonces, era una contraposición. Con el internet pasó igual, que no, que la gente no se va a relacionar. Ojo, sí bajó el nivel de relación entre las personas, pero la gente Ujú. se sigue relacionando hoy por hoy. Y con esto de los Terian, pues la gente también sigue en contra. Pero sí es cierto que si bien no le hacen daño a nadie, no puede ser sano que tú veas a una persona que pretende ser un animal y lo veas como una persona que está completamente bien cabalmente. No, Porque está mal. está mal. O sea, Lo que yo, o sea, voy a tratar de como de acomodarlo un poquito más, ¿no? Es como que de entre todo lo malo, ese es como uno de los menos malos, pero obviamente está mal. O sea, no lo hagan, no se comporten como animales. sabes que el concepto básicamente es todo raro porque dice que es sentir en la forma espiritual. O sea, y yo le digo a las personas, porque a veces sí yo sí le digo a las personas así o les pregunto por allí, que básicamente que hablan con espiritual, porque espiritual es otra cosa. Y es como que ellos sienten que es como una reencarnación de una persona en un animal en este sentido y que reencarnaron como mal. Entonces que se sienten son otro animal que es el que ellos se identifican. Pero como tú dices, tú de pequeño te sentía, quería ser como un Pokémon. Yo me acuerdo que de pequeño pues me gustaba Dragon Ball. Me encantaba y uno fingía las peleas o hacía tal cosa, jugaba con los amigos, o Jackie Chan incluso, cosas como esa. De animal, a ver, no recuerdo tanto así, quizás un dinosaurio que a uno le guste jugar cosas así, pero era cosa muy de niños que uno entiende que hay una diferencia, que hay un momento de juego y ya está. Pero estas personas sí lo quieren como más normalizar, normalizar a mucho, como decir, no sé, como llevar básicamente a su vida. Incluso uno pensaría, bueno, si es para ti, si te gusta y te place, una cosa que yo veo rara, es bueno que lo hagas como en tu privacidad, es como tú tienes tu espacio para hacer lo que tú quieras, tu espacio de, no sé, bien sea creatividad, de arte o lo que sea, y ahí lo puedes ejercer. Pero las personas muy curiosamente le gustan llevar lo que sea a un parque o subirlo mucho el contenido que sea TikTok, ese tipo de cosas así. Y uno a veces se da cuenta que, bueno, aunque algunos se consideran así como dicen que lo son, otros lo hacen más por moda. Entonces, si veo que hay un grupo que es grande, que es por moda. Y hace poquito vi a una mujer que lo llevaba más al punto de la psicología. Esta mujer decía que también, y ojo, también me parece a mí, siempre me ha parecido, que la gente le gusta sentirse parte de algo, parte de un grupo. Y por ejemplo, hay Ujú. muchas personas que son personas un poco rechazadas de la sociedad en el sentido de que no se adaptan muy bien a normas de otras personas, que se sienten un poco fuera de contexto. Bien sea en el caso, bueno, por ejemplo, decir, es como decir más o menos, la gente mayor no se adapta a la música actual. A mí tampoco me gusta mucho la música actual, por Yo ejemplo. soy uno. Bueno, exacto, no nos gusta. Y entonces uno ya va que si con otras personas que le gusten otro tipo de música y uno se adapta con esas personas más. Cambia información, tanto datos curiosos, a ti que te encanta el fútbol, por ejemplo, buscas personas con las que puedas hablar de los grupos que te guste, de fútbol, incluso los que no, pero que te gusten, que le guste más por ese ámbito. Tú ves más que todo jugadores de fútbol con otros jugadores de fútbol, ves deportistas de, no sé, de deportes de contacto, boxeo, con gente que habla de eso y así. Pero, por ejemplo, son personas estas que la mayoría del tiempo no se integra bien a ningún otro tipo de estilo social. Se sienten tan excluidas que a veces lo que dice la mujer es que suelen googlear por internet, suelen buscar cosas como que por qué me siento así y llega algo, porque se lo muestra el internet, de que existe un, no sé, los Terians. Y entonces ve que hay un grupo, una comunidad de personas que también son marginadas, rechazadas por otras personas.
y dicen, bueno, yo me siento como ellos, yo siento que esto me identifica un poco. Y empiezan a integrarse a un grupo. Y puede que en parte sí se sientan un poco como dicen que un animal y todo, pero no pasa del hecho de que quieren más que todo sentirse integradas por otras personas. Entonces, esa parte me parece importantísima porque sí siento que la mayoría del tiempo, por ejemplo, los emos en el pasado se integraban más y se daban más a la luz cuando se sentían apoyados por otras personas y se reunían con Ujú. otros emos porque sentían que ahí se sentían como que más en familia, más en conjunto y podían tener como el valor de salir a la luz ante otras personas como emos porque estaban con alguien más que compartía su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Y ahorita esto lo veo más o menos similar a eso. Bien pasaba, no sé, con... Incluso la gente a veces dice, bueno, que es parecido a una persona que hace cosplay, pero para mí es diferente, porque esta gente no es que se autoperciben, sino que se identifican con ese animal. Bien sea un Claro, zorro. cosplay es completamente diferente, porque por ejemplo viene una persona que, que se disfraza de, por ejemplo, aquí hace mucho, cerca de aquí en Cincinnati, hacen convenciones de anime. Yo una vez pasé por un edificio y estaban saliendo la gente de ahí de la convención y Ujú, estaban vestidos de anime, ¿verdad? Pero la diferencia de una persona que integra la comunidad Terian es que esa persona se autopercibe realmente, ahí donde está la parte psicológica de la que tú estabas hablando, como un animal, este, y la otra persona que se disfraza a lo mejor de Luffy, del de One Piece, sabe que realmente él no es un pirata. Él llega a su casa, se quita el traje y después se va al otro día a trabajar normal. bueno, ellos dicen, por ejemplo, en su defensa, que al parecer ellos no que se autoperciban, sino que se sienten ese animal. Pero que también tiene una vida normal. O sea, al parecer hay una diferencia en todo eso y tampoco entiendo mucho. Pero también tiene una vida normal, también pagan sus impuestos, también trabajan, también estudian, no sé, muchas cosas así. Y que mucha gente los conoce como es y los acepta tal cual como son. Pero es que es una gran diferencia porque para mí es muy Sí, distinto como que tú, o sea, siempre hemos hecho hay una cosa que se llama evolución por elección, algo así, que hemos hecho evolucionar incluso al lobo hasta distintas razas de perros que hay ahorita. Hay muchos canales muy distintos hoy, unos chiquiticos casi que de bolsillo, otros enormes y así. Y es porque el humano los ha ujú, hecho evolucionar conforme a su necesidad de tener al perro. Y por ejemplo, el perro, el gato, son personas o son seres que la mayoría del tiempo dependen del hombre. ¿Y cómo tú te vas a hacer pasar por un animal que depende de otro hombre para ejercer, no sé, tu forma libre de pensar? Me parece extraño. Y además como que darle una bofetada, bien sea a la evolución, bien sea a Dios, bien sea a ese ser creador o lo que sea, que te dio ese raciocinio tremendo para que tú le des una bofetada y decir, bueno, es que yo me siento un animal que no tiene la misma capacidad de raciocinio que yo, ni la misma capacidad neuronal. Me parece muy loco, como que, o sea, ¿por qué no? claro, porque el perro no puede decir en algún punto de su vida, bueno, yo quiero dejar de ser perro, voy a autopercibirme como un ser Exacto, humano. exacto, ni que Y, quiera. y, y entonces cuando alguien quiera no dame de comer, pues yo voy, salgo y yo compro. El perro no puede hacer eso. No puede. Entonces, claro, cuando hablamos de la percepción de lo que tú sientes, de lo que tú, o sea, como que te interiorizas, claro, ya eso es abstracto y no tiene límite. Lo otro es que en el comportamiento, como cada vez dicen, no, bueno, él hace esto, bueno, déjelo quieto, él hace aquello, bueno, déjelo quieto, ay, no, pobrecito, ¿cómo le va a decir algo? Ahorita, pues, la generación de cristal está fuerte, ¿no? Sí. Pero, no hay un límite, ya después, ¿qué va a hacer? Ver a un chamo de esos ahí defecando en la carretera también. Esa O, es otra o, cosa. Bueno, o, pero ahorita o, dicen que no o, hacen nada de eso ahorita, obviamente. Pero con el tiempo ahorita. uno va a ver qué pasa. Ahorita quizá no es tan difícil, no les daño a nadie, todo chévere, pero en el mm, pasar del tiempo, pues imagínate que la gente que no hay que esperar. Yo tuve un hijo, pongamos un ejemplo, ¿no? Esperar que este niño, a ver, si de repente es mujer, se identifica como mujer, se identifica como hombre, como Optimus Prime, como, no sé, como un gato, como un perro. Hay que ver qué pasa. A sus 20 dirá, y si le hagan a los 30 también cambiar, ver. O sea, ¿por qué no te identificas más bien como, no sé, un científico que quiere descubrir una cura contra no sé, contra el cáncer? Una cosa que en verdad aporte a la sociedad, algo que ayude, pero
tú llevar eso a algo más como que de nuestra vida, de la humanidad, yo no creo que, o sea, no le veo ningún aporte literal. La gente dice, no, que los hace feliz, pero hay muchas otras cosas que hace feliz a las personas que no le hacen mucho bien a la humanidad. Y es cierto que, obvio, o sea, mucha gente que no es que todo el mundo, que aunque se considere humano, aportan a la vida. A veces hay personas que son muy malas, peores que otras, que uno pensaría que no, y que no aportan nada. Y no quiere decir que ellos estén obligados a hacer algo bueno para la sociedad, pero igual, oye, me la vas a dañar. No me la vas a aportar y me la vas a dañar con esas cosas ahora también. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? No me parece. No me gusta, no me gusta. Y, y yo sé que a veces uno suena anticuado al querer oponerse a lo que está actual. Pero hay buenos movimientos. Hay cosas que tú dices, esto me parece chévere. Por ejemplo, lo que hablamos estos días. Bukele es una persona que está buscando como el avance a la sociedad, en su sociedad, está persiguiendo a los delincuentes y apoyando mucho a la persona justa, al trabajador, al que hace las cosas bien. Eso me parece un buen aporte a la sociedad, me parece algo que ayuda, que te impulsa más adelante, que deja un ejemplo. Una persona que escribe un buen libro, que deja un buen mensaje, me parece algo muy bueno. Escritores del pasado han dejado un montón de ideas que hoy por hoy son inventos reales que en el tiempo simplemente eran ideas tontas que estaban en el aire, pero eran el sueño de alguien. Y con el tiempo eso ha pasado. Pero ahorita tú me vas a Sí, dar una idea que no tiene ninguna base, que no te lleva absolutamente nada, a ningún futuro. Porque, ojo, también hubo por allí, eso me gusta, ojo, eso da un poco de miedo, pero me parece agradable. Sabes que hay unos botones que son para perritos, que los perros casi que hablan, piden agua, piden comida con esos botones. Da un poco de miedo porque hay muchos que dicen muchas cosas con eso, como pasear, salir, a veces casi que hasta hablan con eso. Pero es un buen invento, o sea, el mejor amigo del hombre, hoy por hoy sabemos que es el perro. Bueno, sí hay muchas otras ujú, cosas, pero el perro es un excelente compañero y bueno, tú lo das para que el perro se comunique contigo y te diga lo que quiere, lo que no quiere y así. Pero es diferente eso a tú querer una persona con neuronas, sin ninguna enfermedad, porque no es ni personas que no tienen ninguna enfermedad, son personas completamente corrientes, sanas, no tienen ningún retraso, ningún síndrome, nada por el estilo, están queriendo imitar el comportamiento de un animal. ¿Cómo eso va a resultar ser sano? Que no sé si de repente supiste, por ejemplo, que tú viste la historia esta, bueno, el cuento o la película de El libro de la selva, ¿sabes? sí, Mowgli. Bueno, ujú, ese libro es basado en hechos reales. No exactamente que pasara así, pero hubo un niño allá en la India que ellos lo consiguieron al tiempo y era un niño que era salvaje, que había sido criado por lobos, los lobos lo criaron desde pequeño y él creció creyendo que era un lobo. Ese niño con el tiempo se trataron de adaptar a la sociedad. Tristemente él nunca se pudo adaptar, jamás, lo pasó muy mal y solamente se sintió medio bien con el tiempo junto con otro niño que también se consideraba lobo, pero que también fue criado más o menos en este ámbito en ámbito animal, pues básicamente. Pero ellos fueron personas que vivieron como unos 12 13 años con animales y nunca pudieron ser integrados a la sociedad. Básicamente su vida es muy triste porque no los cuidaron bien. Sabes que con el tiempo es que las personas aprenden qué está bien y qué está mal. Y en ese tiempo, pues la gente no sabía cómo lidiar con un niño que había sido creado por lobos, que era un niño complicado. Y él murió joven, se la pasó la mayor parte del tiempo triste porque se sentía encerrado, era incomprendido, no le querían porque era un niño extraño, diferente. Y esa es una historia real. O sea, es una persona que se crió con logros, pero que no pudo tener el mismo coeficiente intelectual de una persona y que fue denigrado un poco en la sociedad y tuvo esa historia. Y pues, el escritor pues se basó un poco en la historia de ese personaje. Pero ahí vemos como literalmente la parte neuronal, la inteligencia de esto no es algo sano. O sea, no, para ningún lado, para ningún lado. tú vas a Es decir, que, no, y antes, por ejemplo, se buscaba ayudar a esas personas. Se le buscaba ayudar, por ejemplo, si había una muchachita de 1,65 m y pesaba 39 kilos, y si ella de repente se miraba en el espejo y se veía obesa, se sentía gorda, se autopercibía con un cuerpo que no es el que tenía, y entonces a esa persona se le buscaba ayudar. Ahora no, sí.
o sea, estás bien, o sea, si quieres ser gorda, vete gorda, pues, o sea, no pasa nada. O sea, lo que tú Entonces, piensas que eres lo que eres, según ellos. O sea, como tú eres, te sientes lo sí, que tú eres. Y claro, eso obviamente es claro, una no. falla. Mira, yo recuerdo que una cosa muy buena que tenía la psicología, que me parece excelente y que me parece súper bien, era que te decían que como un secreto de la felicidad es aceptarse como es, como tú eres como persona. Pero ojo, cuando tú dices esto, no es que yo me siento, bueno, yo me siento, como te dijo, un Optimus Prime, me siento otro género, me siento otra persona, y por eso es que, no, es que tú eres un humano, naciste con genitales, lo que tienes, tú eres esta persona. Y aunque tú quieras ser otra persona que no eres, te vas a hacer daño en el proceso, te vas a hacer daño tú y a las personas que tienes alrededor. Entonces tienes que aceptarte, quererte. Tu cuerpo, bien sea alto, delgado, gordo, aceptar tu cuerpo y trabajar en él si tú lo quieres cambiar un poco. Pero es aceptarte como eres primero, ver cómo realmente eres, pero no aceptar un delirio mental, porque sí lo veo como un delirio, como un, no digamos locura, porque no son personas locas, son personas a veces que quieren llamar la atención, son personas a veces que a veces se dejan llevar por una moda, a veces son personas que son, ojo, también yo veo esto como personas confundidas por otra persona que les habla. Una persona más que dice, bueno, pero es que quizás esa otra persona se perciba así. Por eso también veo que esto es complicado. Que quizás ellos no le hacen daño a nadie de forma directa porque no lo hacen. Son personas que no creo que muerdan a alguien, que tengan, no sé, peleas con alguien así, de ese estilo. Pero el ejemplo a veces es muy dañino. Muy, pero muy dañino. Las personas, por ejemplo, vemos muchos artistas, muchos que hacen mucho daño y siguen impunes como si nada por allí porque no es como un daño directo. Pero hay personas, como tú dijiste la vez pasada, el rap, me dijiste a mí la otra vez que te gusta, pero no te gustan los raperos que hablan de delincuencia, de droga, de esto, de lo otro, porque las personas que lo consumen literalmente van cayendo en ese mundo a veces sin darse cuenta. Y sí, hay muchos otros que no, yo lo hago puro por chiste, porque me gusta la música y ya, y no les hace ningún daño. Pero hay personas que sí les hace daño. Y hay muchos niños que siguen muchos cantantes que les hacen daño, que tienen letras complicadas, pesadas, letras de odio, letras que no ayudan, letras que le ayudan más bien a ser más rebeldes con sus padres, a separarse más de sus padres, a una rebeldía que no es necesaria, que no es buena, que no es un contrasistema, sino es una rebeldía que te lleva y te empuja a un mundo más de drogas, a un mundo más no sé, de adicciones, de euforia, a veces de enfermedades, cosas locas. Y esto me parece que viene muy de la mano, que es para mí la parte peligrosa. Es como a futuro vamos a ver personas que van a querer imitar unos aspectos mucho más profundos por el hecho de que se permitió ahorita como si nada este tipo de conductas básicamente en jóvenes que son completamente sanos y que quizás mañana van a ser adultos normales, se les va a pasar toda esa idea y va a haber una generación que viene después que va a estar muy dañada pensando que esto está bien y que esto es posible y que ellos pueden ser el animal que ellos quieran ser y eviten más bien desarrollarse como personas, y eviten aprender, no sé, aprender otro idioma, aprender a leer bien, no sé, aprender una carrera y que se enfoquen en cosas que no son necesarias, que no te ayudan en nada, que no ayudan en nada a la sociedad y que más bien pueden crear, como te digo, muchos problemas. Y eso para mí es un problema. Y no veo que la gente lo Y lance por allí. no, y aparte el ser humano es el único que tiene la capacidad psicológica para razonar, para tener conciencia a un nivel mucho más elevado que el de un animal. Entonces, por ejemplo, esa libertad de conciencia que tiene el ser humano, pues puede decir, se aparece con este tipo de persona, que yo, en vez de juzgarla, yo creo que hay que ayudarla a ese tipo de persona a aceptar la realidad como es. Por ejemplo, yo nací, por ejemplo, para los que me conocen o por los que no sabían, yo nací con una enfermedad en la vista, en las dos retinas, o sea, en ambos ojos. Y yo no puedo autopercibirme como una persona que ve bien y entonces ver bien. Yo tengo que aceptar la realidad y de esa manera yo puedo avanzar en mi vida cuando yo ya lo acepto. Y es Entonces, como, tú me dijiste una vez una cosa importante cuando tenías, creo que era 18 o 20 años, no me acuerdo,
que tú, yo te pregunté, Ricardo, ¿sabes manejar? Y tú me dijiste, no, yo ni veo bien, me voy a llevar una camioneta por ahí y mate a 3 personas. Voy a quedarme con un cargo de conciencia toda la vida. Y tú autopercibiste como una Claro. persona que ve bien y agarrar un carro y matar 3 personas, pues, obviamente no está bien, no está Claro. bien. Entonces yo no puedo decir, no, bueno, yo veo bien, voy a ponerme a manejar y porque como en mi autopercepción yo creo que veo bien, entonces porque es que claro, ahorita porque hablamos de los Terian, pero incluso hay personas que dicen que se creen, así como están los de interespecie, lo que sea. Entonces, hay gente que se autopercibe con discapacidades. Ok. Entonces, había un tipo que lo estaban entrevistando y no, yo soy una persona muda. Y bueno, pues, ¿y qué hacía hablando? Yo me autopercibo un perro. ¿Y cómo sé yo que la persona no es un perro? Porque está hablando, o sea, está hablando con un ser humano. ¿Quién te parió? Si usted, Sí. si usted se autopercibe perro, no se ponga ropa, salga para la carretera peloncho y más nada. Y duerme en la calle, duerme en la calle. Entonces, claro, le ponen este tipo de ejemplo. Y como tú hablabas el ser humano es el único que quiere siempre desviar su naturaleza. Yo no sé por qué, pero por ejemplo una cebra no se autopercibe cocodrilo. Una cebra no se autopercibe cocodrilo y se mete en el agua. Entonces, Exacto, pues no. se la van a comer los que sí son cocodrilos. Pero ¿sabes por qué pasa Entonces, eso? Bueno, ¿por qué? aquí haciendo un punto de aparte, porque claro, el humano creó una sociedad perfecta, bueno, no es perfecta obviamente, hay muchas imperfecciones, Ojalá. pero una sociedad técnicamente donde la persona no tiene que ser como antes, no es, tiene que ser fuerte y capaz para poder valerse por sí mismo y salir adelante. Ahorita tú ves que es un mundo en el que este mundo que crearon los hombres fuertes, integraron a las mujeres para que sean capaces ellas de poder sobrevivir ellas mismas, de trabajar en una oficina, no tenía que ser una mujer súper fuerte para poder levantar tantos kilos y así construir su casa, mantener su familia, proteger a su familia, sino que hay leyes, hay normas que protegen a las personas y le dan la capacidad de expresarse, de hacer como quieren hacer, de hacer lo que ellos quieren y claro, eso le da la capacidad de estar como está. Pero técnicamente, como tú dices, si este mundo fuera diferente, si este mundo, si no lo hubieran hecho hombres fuertes y capaces, inteligentes y razonables, lo hubieran adaptado para que la sociedad sea más, entre comillas, perfecta, para que las personas puedan desarrollarse, comer, alimentar, no correr tanto peligro, no tener que estar todo el tiempo corriendo por la comida o evitando que un cazador se los coma. Nadie tendría ni siquiera eso por la cabeza, porque saben que son humanos y que hay otros cazadores que si se acercan a un lobo, se los van a comer. Que si se acercan a un tigre, se los van a comer. Si se acercan, no sé, a otro animal, una serpiente los va a picar y se van a morir. Algo como eso, simplemente. Y lo que pasa es que la hicimos capaz y la gente siente que puede, cree que puede y hace lo que puede porque tienen que, bajo nuestras reglas, darle su espacio, permitirle todo. Pero como tú dices, el animal no lo hace porque en el mundo animal es muy violento. Hay reglas de caza. Tú ves y un animal trata de comerse a otro, siempre. Siempre hay una cadena alimenticia. Están los que comen Claro, porque vegetales. Exacto. se autoperciben zorros, mapaches, pero no se van a vivir en el bosque, No lo obviamente. van a hacer. No pueden. Entonces, es ahí donde digo yo que se les cae el discurso. Claro. Pero siempre es una forma de, mira, hablando de la palabra en griego, therion, de donde viene la palabra Tyrian, este, es curioso que en la Biblia, uno de los idiomas más antiguos que se utilizaba en la Biblia era el griego. En el Nuevo Ok. Testamento, los pergaminos más antiguos son en griego y en el Antiguo Testamento en hebreo. Pero cuando se utiliza, por ejemplo, la Biblia más común, la que se hizo cuando la Sextuaginta, la palabra Therion de bestia aparece varias veces en la Biblia. Ok. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, cuando estaba preso, cuando él dice que tuvo las revelaciones de ver las cosas del fin del mundo, cuando habla sobre la bestia del anticristo, cuando se refiere a él como una bestia, usa la palabra también Tyrion. Therion.
Yo Usa esa escuché palabra. eso, o sea, lo escuché, pero fue por internet y no le presté atención, no lo investigué, la verdad, ni pendiente. O sea, es real que aparece allí en Apocalipsis esa parte, porque sí, vi Sí, comentarios que decía, sí. esto aparece en la Biblia y yo no creo que sea cierto. Y sí, 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 lo puedes poner en internet. Incluso en el Antiguo Testamento, bueno, cuando se utiliza la palabra, el idioma griego para el Antiguo Testamento, se utiliza en muchas partes, pero hay un caso donde se relaciona mucho con los Terian de ahora, que ok, fue en el libro de Daniel. Está en el capítulo 4, al que lo quiera buscar, para ver si estoy diciendo mentira. Está en Daniel capítulo 4, donde narra el rey Nabucodonosor parte de su biografía. El capítulo 4 empieza diciendo como que yo, el rey Nabucodonosor, tuve este sueño y entonces me pasó esto, esto, esto y busqué a Daniel, que en ese momento ellos le pusieron un nombre babilónico, ok. le pusieron Baltasar, creo que fue. Bueno, lo cierto es que le cambiaron el nombre a Daniel. Entonces él está narrando las cosas y él tiene un sueño y él se lo dice a Daniel, porque él reconoce a Daniel como que la ayuda de Dios en él. Entonces Daniel, con su sueño, para hacer el cuento corto, le dice, eso es que Dios te va a condenar a vivir como una bestia y usa la palabra Therion. Entonces, por causa de su soberbia. Bueno, pasó el tiempo y después de que él escuchó eso y estando él en una de los balcones de su trono, dice la palabra que él como que se asoma y ve todo el reino. Y entonces, como aparte él tenía muchas cosas que él había conquistado que no podía ver, dijo, wow, ¿acaso yo no he conseguido esto con el poder, como que con el poder de mi mano? Y sin haber terminado de decir la palabra, llegó con el castigo de Dios en él y él perdió el raciocinio completo y quedó como si fuera un animal, como una bestia, Se comportaba como un animal, en serio, tal cual. tal cual. Y entonces él salió de ahí, de su palacio, y se fue al bosque y vivió 7 años como un animal, como una bestia. Después que se cumplió el tiempo que Dios le había profetizado por mediante su sueño, el cual se lo describió Daniel, cuando él cae en sí y él se ve con las uñas larguísimas, decía que el cabello lo tenía como si fueran plumas de ave, y estaba desnudo en el campo con los animales, empezó a gritar y empezó a llorar. Y entonces ahí él reconoció que el poder de Dios y que Dios al que se crea más grande o algo así por el estilo y no sea humilde y no reconozca a Dios, Dios puede incluso al hombre más poderoso humillarlo hasta lo más bajo. Entonces, esa forma de un hombre dejar esa virtud que tiene como ser humano y comportarse como una bestia es degradante ante los ojos de Dios. Y eso es degradante, exacto, ante los ojos de Dios y ante todas las personas. O sea, literalmente tú ves una persona así, pero, o sea, ¿qué pasa? Mi pregunta es, por ejemplo, ¿sabes que hay una cosa que yo le preguntaba mucho a personas que defendían mucho todo esto de la cultura LGBT? Y yo me acuerdo que yo les decía una cosa como que, muy bien, o sea, chévere que usted lo defiende y todo, pero ¿usted qué sentiría si su hijo, siendo honesto, si su hijo le dijera no, una persona que usted ama, pues, que usted ama y quiere mucho, que él se siente como, bueno, que es una, en este caso, digamos, más al punto transexual, y que, bueno, que se identifica como una persona más, como una persona diferente, y sería la pregunta en este caso, ¿qué sentiría una persona si se identificara su hijo como un Terian? Y obviamente, o sea, yo no veo. En ese momento la persona me diría, la verdad, de los que fueron sinceros me dijeron, tipo, o sea, me sentiría mal, porque yo que viví en esto de lo LGBT tal cosa, yo sé lo duro que es esto, yo sé lo complicado que es esto. Y no es que sea bien, hay muchas personas allí con las que yo hablé de ese mundo, porque yo trabajé con esas personas en una fundación, y esa gente, muchas personas, por ejemplo, comienzan por una violación o cosas como esa. Y me cuentan pues lo complicado que es tanto salir del closet, tanto vivir en la sociedad. Y cómo tú me vas a decir a mí, o sea, por ejemplo, tú te das cuenta cuando cuando algo de verdad es feo y complicado y es malo, cuando le pasa a una persona que tú quieres. Cuando eso pasa, tú te das cuenta de que no quieres eso. No, es que yo me identifico tal cosa, pero le pasa a alguien que tú en verdad quieres. Por ejemplo, un hijo, un padre, una cosa así. Y ahí no es que te vale madres. A ti te puede dar cáncer, una cosa así, y tú pues lo sobrellevas, chévere. Pero te da una persona que tú quieres mucho
Y eso duele, duele en el alma, duele en el corazón porque sabes que te la van a quitar, que esa persona va a sufrir y te das cuenta que el dolor es impresionante. Y así pasa en este caso. Tú le preguntas a un padre si quiere un hijo Terian y obviamente, o sea, no como tú dices, denigrante. Si hasta para Dios es denigrante. O sea, específicamente para Dios que nos dio raciocinio y todo, para que tú como persona seas una persona que salga próspera adelante, que no sé, que hagas tu vida, que hagas tu familia, que seas un ejemplo y vas a poner incluso a imitar a un animal que es un punto mucho más atrás, que no está ni evolucionado ni nada por el estilo. O sea, básicamente tú pones a ver, el único, no es el único, también hay otros animales que lo hacen, pero uno que lo hace a su máximo exponente, cuando lo hacen bien, obviamente, de un ser que sienta como amor por otras personas, que tenga mucho amor para otros seres también, y básicamente su sociedad se basca más, se funde más en el amor, porque cuando te pones a ver, básicamente la sociedad humana avanza porque hay unas poquitas personas que tienen mucho amor por otros y hacen muchas cosas desinteresadas y esas cosas se copian en el tiempo y se mantienen como leyes, se mantienen como normas y se hacen en base del amor, básicamente esas cosas. Y somos la especie que incluso adopta animales, los cuida, a veces ve de otros animales, como tú dices también en la parte, en la naturaleza, los cuida de que se sigan multiplicando, que no se acaben y todo. Si hay otros que son malos seres humanos, que tanto acaban con humanos como con otros animales y hacen mucho mal. Pero somos una especie maravillosa porque tiene mucho espacio, tanto en su corazón como en su cabeza, como para pensar sistemas para otros seres. Y aún así, vamos a bajar ese rango, vamos a ir hacia atrás y a como a librarnos de ese buen desarrollo que tenemos, de esa capacidad tan grande de hacer cosas buenas, tanto para nosotros como para otros seres, y echar para atrás de esa forma es como una burla, me parece a mí. No sé, me parece una burla, tanto si tú lo quieres ver como evolución, como hijos de Dios, lo que tú Ujú. quieras, pero me parece una burla tremenda hacia lo que tenemos tan grande que es este enorme cerebro que tarda años en desarrollarse como se desarrolla ahorita. Es una involución, es un atraso, es un Exacto, retroceso. ir para atrás es, no sé, si hay de construcción, esto es de evolución, para atrás, echar para atrás. Me parece una burla total. En otras palabras, guau, guau, no, no me gusta eso. A ver si lo entienden. Guau, 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 no. Bueno, y esto más que todo es que se manifiesta mucho creo que es más que todo en Argentina, en Uruguay y Chile. Creo que son los principales, pero en Alemania hay unos que no me acuerdo el nombre, pero ellos hacen algo que ellos no se comportan como animales, pero hacen algo muy extraño, que es que simulan tener un perro imaginario. Ay, sí, lo he visto. Sí, es cierto. Y van con la correa colgando y le hacen al aire Ay, sí, no puede ser. y le tiran comida ahí en el piso y hacen como que el perro come. Y no solo se queda ahí, porque el hombre, vos sí que el hombre siempre es creativo, van más allá. Hay gente que cobra para enseñarle a esas personas cómo pasear y acariciar de manera correcta a su perro imaginario, para que ese perro imaginario no se estrese, esté contento. Entonces hay parques incluso, hay sitios donde hicieron como un parque y colocaron obstáculos y ellos van caminando y paseando hacia el perro imaginario Sí. por los obstáculos y hacen como que sí brincó y después que está cansado y después hay que darle agua y yo digo, Bertale, no, de verdad que Cristo viene, digo yo. Uy, no, pero es que estamos mal, yo no sé qué está pasando, pero en vez de uno sentir orgullo por cosas chéveres, viene esto. Lo único que me hace sentir bien ahorita últimamente son los chinos. ¿Tuviste los robots de los chinos, por ejemplo? Que eso está una ¿Cuál de locura. todo? Otro día mostramos uno de esos capítulos, aquí lo hacemos completo. Ok, sí, Porque sí es bueno no... que para que me habléis de eso Y después de esos... los robots, porque yo he visto robots y cosas loquísimas, entonces sería bueno Bueno, y vas a ver, que hicieron... trajeras eso. Bueno, vas a ver eso. Pero sí, o sea, yo no sé qué le está pasando a la gente últimamente, pero están echando todo al borde. Y lo que dijimos la vez pasada, ¿sabes qué? Bueno, en el capítulo anterior dijimos algo que fue que los ricos son los que tienen, están pendientes de estas cosas. La gente sin plata está pendiente de sobrevivir y todo el asunto. Esto de Ethereum obviamente lo hace gente incluso que no tiene plata, o sea, que no es que son millonarios y todo.
Pero son personas que no tienen la necesidad, ¿sí me entiendes? Por el hecho de lo que te dije, como creamos una sociedad en la que puede todo el mundo sobrevivir, no es que la comida escasea, no es que el más fuerte tiene que buscar la comida como antes, no. Entonces le damos la oportunidad a todos. Y por eso es que pasa eso. Porque todo el mundo tiene la capacidad y tiene el tiempo para meter su cabeza tanto en cosas muy buenas, porque también ustedes pueden utilizar el tiempo para, oye, para leerse un libro, para aprender un idioma, para hacer un estudio, no sé, haga un estudio de medicina, lo que sea muy bueno, pero lo van a utilizar para estas sandeces, en serio. O sea, para meterse a creerse un perrito, pensar que son un gato, cómprense un gato, adopten un perro, no sé, pero en serio. Yo estaba pensando en eso, en adoptar un perro. Ay, yo sí quiero hace Estaba rato pensando yo. en eso, en adoptar un perro. Lo que Pero pasa ¿quieres es uno que, grande o uno pequeño? no, yo quiero uno de los que, no, no es que yo no sé mucho de perros, yo Ok, no sé ok, no, mucho pero de o sea, de razas. tamaño, porque sabes que uno grande a veces tiene mucha energía, que Eh, hay que sacarlo, y uno pequeño, pues más de, pero bueno, chiquitico. no, yo prefiero quizás como entonces como mediano, porque no me gustan los perros esos porque hay unos perros que, o sea, que como que vienen como, no sé cómo decir, porque hay gente que se siente mal, pero hay perros que no sirven, o sea, no pueden, Que son hay perros literalmente de que, evolución, porque, o sea, en vez de evolucionar, ahora me echan para atrás, solo no pueden sobrevivir. sí, sí, yo no sé, Creo porque que el por ejemplo Doberman, no, yo el que Doberman vengo no, de, ¿cómo yo, es yo que el? soy de un pueblo, Ajá. yo vengo de un pueblo, entonces yo iba mucho para fincas y habían perros que eran guardianes, nadie Ajá. podía pasar para allá, resguardaba, se le iban a acercar al dueño, así sea para empujarlo de mentira, y el perro que estaba ahí tranquilo se ponía agresivo o hostil con la persona que quería hacerle daño o que fingía que le iba a hacer daño. Exacto. O sea, Entonces, modo protector son allí. perros, exacto, y son perros que saben dónde le van a dejar la comida, a qué hora le van a dejar la comida, sabe qué tiene que hacer. Son perros que de verdad son muy buenos. Entonces, Sí. y hay unos perros que están ahí echados y si no les pones la comida la específica que les gusta a ellos, no comen, se pueden dejar enfermar, se mueren. Yo tuve una amiga que gastó, no me acuerdo, el perro costaba como $3,000, 3,500, y más las vacunas, más el permiso, hay que sacarle como un seguro porque los perros se enferman, entonces hay que darlo para el hospital. Entonces pagó más de $4,000 por el perro. Era un perro de estos de los que son, que De aparecen en oro. las caricaturas, que tienen como la nariz así como achatada, Ah, ese es un que bulldog. son gorditos, Bulldog. que tienen más, que tienen más fuerechinazo, tienen más cabeza que cuerpo. Sí, sí, que van con el pecho todo hacia arriba así y caminan como todos Ajá, así. así. Es un bulldog, un bulldog. Exacto. Que ¿Qué pasa? Que esos evolutivamente perros casi que ni respira. no vienen dañados Sí, de fábrica de sí, paso. Entonces, y el sí. perro no respira. Y el problema es que él no tiene la capacidad de saber que no puede respirar bien. Entonces, el perro si se alegra, se pone a correr y la gente no puede dejarlo que corra porque se asfixia. Ah, sí, sí. ¿Y qué pasó? A los 2 años el perro empezó, creo que fue a correr, no sé qué fue lo que pasó. No, durmiendo. No dejó de respirar durmiendo porque como que se le taparon las fosas nasales, no sé, y el perro se murió solo. Ahí es como usted dice, se me olvidó respirar, no, y me morí. No, pero No. mi O doña sea, yo gastó no. 4 millones en mí, 4.000 dólares, ojo, ni siquiera millones. Uy, no, no, no. No, No, pero, o sea, es que es y verdad, eso es aparte de verdad. que, o sea, esos perros no te ayudan. Tienes Bueno, tú que tener. yo quisiera un perro, o sea, quizás no enorme. Pues no me gustan mucho los pitbull, pero un golden, no sé, un lobito, una cosa así pero que me toque sacarlos a correr, porque me gusta eso, me gusta correr y sacar un perrito y me agrada. Me acuerdo que una vez una amiga tuvo un perrito en la casa y me encariñé con ese perro, como usted no tenía idea, ese perro me esperaba con un zapato a la entrada que yo llegara. Era un, era un poodle, sí, pequeñito, pero perro bonito y yo sí quiero adoptar un perro, pero sí quiero que sea grande, que me saque a, hombre, que me toque correr con él también, porque así uno también le dedica su tiempo, es bonito, es chévere. Yo sí te digo, sí, A, adopta un a, perrito. a mi esposa le gustan son No no me... me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre del perro. Era como nosotros le decimos en Venezuela, los mal llamamos como que pastor siberiano, algo así. Pastor alemán, no.
pastor alemán es la cosa. Yo Ah, el soy pastor malo con los alemán. perros, mala maña Tranquilo, ahí. yo soy malo, pero con las marcas y Pero, todo eso, no pe- pasa nada. pero pero como la versión americana, algo Al que así. es Ella achatado de me la mostró una espalda. foto. Achatado así, No tipo con el rabo sé, pelado. Porque no. hay dos, bueno, hay dos pastores alemanes, uno que es cruzado con, uno que es negro y otro que es más normalito. Y el normalito es muy achatado que tiene un problema en la columna. Y el otro negro sí es más normalito que no tiene tanto problema en la columna porque es más grande. Pero hay dos tipos de pastor alemán. Pero son bonitos y son perros Mm, hermosos. ¿Para qué? no, pero el que me mostró era grande. Era un Debe ser negro, perro. pastor alemán negro, que son una combinación con otro perro que no me acuerdo ahorita, pero son buenos perros, son buenos perros. Hasta la policía Sí. los utilizan justamente por algo. No, lo que pasa es que ahorita ni para preguntarle, Hanna, esa debe estar dormida. Exacto, en el quinto Pero, sueño. pero sí, era un perro así. Tiene que ser un perro de los normales, de los que parecen perros, pues, no sé. No, no un Terian, por favor, no adopte esa cosa que no. Y que yo le ladro en la noche. ¿Qué es? No, 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 no. Bueno, bro, a Ay, ver, yo me no gustó sé esta por qué. charla, está larga, así que vamos a cortar aquí porque después no. Ok. Me gusta mucho, ¿para qué? ¿Para qué? Me gustó la charla de hoy. Luego, si podemos, mañana o pasado mañana grabamos otra vez y venimos con otro tema, pero hay que ver cuál tema venir la próxima vez porque para, para no prometer, como tenemos la vez pasada como unas promesas de unos cuantos cosas que íbamos a hablar y no hemos hablado todavía, así que hay que anotar por allí en un papelito. Ver Tenés el que hablar de video. los, tiene que hablar de los robots. Ah, de los robots es una, exacto. Ujú. Esa es una muy buena y prometida. Y la vez pasada también hablamos de otras cosas. En fin, para otro día, por favor, vean por acá. Sintonicen el mismo canal de YouTube. Ojo, no tenemos televisión todavía, pero aquí vamos poco a poco. Bueno, brother, gracias por hablar conmigo. Gracias, Ricardo. Nos vemos otro día. Y fue todo. Dale, que esté Chao, bien. cuídense. Y Espero si estén hay, bien. si hay un Terian que nos escuchó, mala mía, aquí pues por ahora las normas sí nos dejan expresarnos, sí nos dejan, todavía no nos meten preso Usted se puede expresar por y es- yo también, señor. ¿Oyó? sí, por Guau, ahora guau. sí, entonces bueno. Como dijo Guau, miau, como dijo guau. el gato. Aquí no se puede aparear. Se cuidan, chao. Listo. Chao.